Buenas tardes a todos, bienvenidos. El día de hoy estamos desarrollando ya nuestra última sesión del curso de eh, aspectos técnicos en la cadena forestal maderable. Para dar inicio les pediría que por favor puedan aperturar sus cámaras. Por favor, sus cámaras y vamos renombrando a sus usuarios con sus nombres y apellidos para que sean más rápidamente identificables. En cuanto a la metodología que vamos a desarrollar el día de hoy tenemos programada también su evaluación de salida y su encuesta de satisfacción. Durante el desarrollo de los primeros minutos vamos a estar compartiendo con ustedes el link de la asistencia del día de hoy. En los últimos 20 minutos vamos a proceder a resolver la evaluación de salida y la encuesta de satisfacción. En total, el día de hoy tienen que llenar 3 formatos: su lista de asistencia, su evaluación de salida y su encuesta de satisfacción. Una vez más, les menciono que son sus 3 formatos, no debe faltarles llenar ninguno para que puedan acceder a la certificación. Durante los primeros minutos, su link de asistencia, los últimos 20 minutos vamos a dedicarlos pues a la evaluación de salida y la encuesta de satisfacción. Al igual que en las clases anteriores, durante el desarrollo de la sesión, ustedes pueden dejarnos sus consultas, preguntas, comentarios mediante el chat. También pueden levantar la mano para que puedan acceder a su micrófono. Ya no dilatamos más el tiempo, iniciamos con el desarrollo del curso. Hoy nos acompaña también el ingeniero Lenin Julca, quien es especialista forestal en la unidad técnica Cajamarca. Ingeniero Lenin, ¿puede usted iniciar con la presentación? Sí, gracias Susan por el pase. Sí, muchísimas gracias. Efectivamente, el día es la última sesión del curso Aspectos Técnicos en la cadena, en la cadena maderable en zonas andinas y principales especies forestales. Vimos desde vivero, pasamos a plantaciones, manejo, aprovechamiento, ubicación, secado, principales especies maderables, como pues sabemos el tema de pino, eucalipto, el tema del aliso y algunas otras especies. Y también, como saben, muchas personas piensan que Cajamarca solamente tenía especies como pino y eucalipto, pero no. Como vimos la semana pasada, a ver, déjenme verlo, aquí está. Ya, estas son las principales especies, como les comentábamos. Susan, ¿sí se puede visualizar normal? Sí, sí, se ve. Sí, ingeniero. Ya, perfecto. Ya, muy bien, ya, efectivamente, muchísimas gracias. Ahora, a ver, déjenme verlo. Un problema acá. Ya, ahora sí. Ya, ahora sí. Ahora sí, ahora sí. Ya, muy bien. Miren, como mencionamos la semana, el día miércoles tenemos tornillo, mire, este estudio, esta presentación, la pude recepcionar desde de una charla que se dio por coordinación de la Unidad Técnica Cajamarca Cité Madera con CERFO, con la Administración Técnica Forestal de Fauna Silvestre de Cajamarca, CERFOR Cajamarca 2021, donde ellos establecían que estas especies, las que vimos hace miércoles y ahorita estamos viendo, son las especies que se han solicitado, para poder ser extraídas a través de una declaración de manejo o plan de manejo, en este caso, se ha desarrollado porque quieren aprovechar. Y las más comunes y las más comunes y comerciales que hay en Cajamarca y en la selva, tornillo, como les comentábamos, el romerillo blanco, que es una especie bastante valorada a nivel de Cajamarca, es uno, digamos, representativa. Los romerillos o los Podocarpus glomeratus, Retrophilium rospigliosi, romerillo blanco, romerillo rojo, Plumdipitis harmsiana. Vemos, mira qué enorme árbol.
Igual manera la madera, madera muy buena, muy apreciada y de muy buena calidad. La bebulla crisanta es una especie básicamente de climas secos, bosques secos, eh, Guayacán. No sé si han visto alguna vez, estos crece básicamente, hay un bosque de guayacanes en la zona de Tumbes. Yo hice una pasantía en Guayaquil, en la Universidad de Guayaquil y en la Universidad Nacional de Tumbes, en biotecnología forestal, y justamente estudiábamos esta especie, el guayacán, que tiene una madera bastante dura y de igual manera es bastante apreciada, bastante comercializada y aprovechada para el tema de parquet, pero al igual que, que otras especies, ya su sobreaprovechamiento y es bastante alto. Lo que hacíamos cuando hicimos hice la pasantía, básicamente era un tema de extraer las bacterias que existen en el suelo, extraerlas, identificarlas y luego procesarlas, hacerles un cultivo y posteriormente inocularlas y de esta manera poder hacerle un mejoramiento genético para que estos plantones tengan mayor capacidad de resistencia en cuestión de adaptabilidad de una zona a otra. Eso era lo que hacíamos en esa pasantía en biotecnología forestal, mejoramiento genético. Y ya también lo que se puede hacer también en otros temas, en otras zonas. Lo que se hace, o sea, lo que se hace a través, por ejemplo, ¿cómo se llama esto? Del mejoramiento de los pinos, inoculando, incorporando materia orgánica del suelo para poder mejorar. Y también mira, por ejemplo, el michino, que tenemos otra especie que también es de la zona de la selva, corte tangencial, corte radial, como vemos una madera bastante bonita, bastante veteada, y que básicamente estas especies se utilizan para parquet. Laurel, Corda heliodora. Mire, esta especie es natural de la selva y bastante difundida en Jaén y San Ignacio, pero existe un detalle aquí. Esta especie ya está, por su capacidad de adaptabilidad, ya está siendo aprovechada, igual manera está siendo ya establecida, plantada en estas zonas. Por eso encontramos bastantes registros de plantación de laurel, de la ayodora, Corda ayodora, bastantes. Justo está mal el nombre científico, debería ser en cursiva, pero igual, o sea, ¿ya? Esta es una especie que está definiéndose bastante a nivel de registros de plantaciones. Bueno, este será el nivel de las especies que, como les comentábamos. Ahora sí, vamos a pasar a esto, a lo que les comentaba, a la última sesión. Miren, por ser la última clase, hay que hacerlo un poco más dinámico este tema. Quisiera que cada uno de los participantes puedan dar una opinión acerca de la problemática que existe en el sector forestal en sus determinadas localidades y, digamos, con potencial, y si nos pueden comentar si de repente existe la problemática de que no existen plantaciones, como en muchos casos sí, porque hablando con unos colegas de la selva, de Loreto, de las zonas de la selva interna, me dijeron que hay una plantación, es que nunca han visto una plantación en su vida, unos colegas forestales, y que Cajamarca sí es un mundo bastante amplio en el tema de plantaciones. O sea, Cajamarca tiene, a nivel de plantaciones, es la más grande a nivel también estudios de adaptabilidad, de zonificación. Hoy día también vamos a hablar de zonificación, porque muchos de ustedes han escuchado la palabra zonificación forestal, o zonificación forestal, pero hay dos términos: zonificación forestal y hay otro tema que es zonificación de especies forestales. Y ahí justamente vamos a poder retroceder un poco a la clase del día miércoles, donde establecían los criterios. Por ejemplo, eh, el pino radiata se desarrolla de 2.700 a 3.500 metros. Almus acuminata de 2.800 a 3.500. En ese rango podemos determinar áreas que cumplen ese factor y esa variable, y otro variable puede ser la temperatura, la precipitación, la altitud, etc.
Y todas esas variables lo que desencadena es un tema de interconexión, hacer un modelamiento para poder determinar áreas específicas que cumplan con ese requisito. Obviamente que también va a haber otros factores, como puede ser la profundidad efectiva del suelo, el tema del pH, otros temas. También hay otro tema importante, la disponibilidad de suelo y el cambio de uso del suelo. O sea, lo que se está actualmente desarrollando podría establecerse. Pero acá en Cajamarca sí hay bastante ese tema, justamente en plantaciones o en bosques naturales que también tienen potencial para reforestación con la misma especie, pueden establecerse bastante bueno. Miren, vamos a hablar del potencial de plantaciones. De acuerdo en RENA, que es lo que actualmente es CERFO, el potencial de áreas susceptibles a programas o proyectos de reforestación en Perú asciende a 10.500.000 hectáreas, de las cuales 500.000 hectáreas se encuentran en la región costa, 7.500.000 en la región sierra. Es lo que comentaba justamente, que cuál es el área o la región que tiene mayor potencial, la sierra, justamente con estas especies. Y bueno, la selva con 2.500.000 que están ubicadas en la región selva. Además, se estima que en la región selva existen un aproximado de 9 millones de tierras aptas, de tierras deforestadas, que podrían constituir un gran potencial para reforestación con especies de rápido crecimiento. De igual manera, 710.000 hectáreas de plantación existen en la región sierra hasta el año 7 millones, hasta el año 2000. Son de plantaciones, 710.000 hectáreas, donde el departamento del Cusco ocupa el primer lugar con 96.500 hectáreas, seguido de Cajamarca con 71.676 hectáreas, Anca 61.000, Junín 60.000, Apurímac con 59.000 y así sucesivamente. ¿Por qué es necesario plantarnos en este tema? ¿Cómo podemos generar un dato específico respecto a la cantidad de plantaciones? Por ejemplo, a ver, sumemos. Ya, este año, por ejemplo, la municipalidad X del distrito Y, ha generado un proyecto de reforestación de 100 hectáreas. La municipalidad ha generado de otras 1.000 hectáreas, otras de 2.000, 3.000, 10 municipalidades. Todas las municipalidades suman un aproximado de 10.000 hectáreas reforestadas en el año 2020, ya 2020. 2021, otras municipalidades generan otras 20.000. 2022, 20.000, hasta que lleguen a las 100.000 hectáreas. O sea, en 3 años, nosotros tenemos reforestadas 100.000 hectáreas. Ya es un ejemplo nada más que ya. Pero de esas 100.000 hectáreas, ¿cuántas hectáreas han generado o han producido, han sido manejadas o han sobrevivido, en mejor de los casos? Van a sobrevivir, por ejemplo, de acá a 10 años. De esas 100.000, ¿ustedes creen que llegan a 10.000? No creo. Yo creo que máximo llegan a 5.000 hectáreas. Ese es el problema justamente de este tipo de datos, que ellos dan datos, por ejemplo, ahorita las municipalidades, a ese problema que comentó también un señor, no recuerdo el nombre, me parece que era de Cajamarca, de Namora Matara, de que la municipalidad le había dado plantones pequeños y que el tamaño de hoyo no fue el adecuado y de esta manera generaron que las plantas no se desarrollen correctamente. Y lo que hacen las municipalidades es que dan las plantones con el objetivo de poder generar cifras. Ellos dan cifras, o sea, ya producimos 100.000 plantones este año, hemos repartido 90.000 plantones, etcétera, ya salen para la foto, etcétera. Pero de esos 100.000 plantones, ¿cuántos sobreviven? Ese es el tema, ese es el detalle, es la problemática que existe actualmente con la institucionalidad peruana. Otro problema, las características de la madera. Miren, Reforesta Amazónica en el 2013 realizó un estudio para poder determinar cuáles eran las características de la madera en Cajamarca, en la zona santandereana, básicamente Cajamarca.
Las características de la madera: alta conicidad, muchos nudos, árboles sinuosos, árboles debería ir con tilde, pero no lo he puesto ahí. Y sus limitantes: piezas cortas, como les comentábamos. ¿Cuánto, a ver, a ver, alguien me puede decir cuánto era el promedio, desde cuándo hasta dónde era el promedio de la longitud de madera cerrada que encontramos en Cajamarca? La longitud de la madera, ¿desde cuándo hasta, y el promedio cuál era? Exacto, 8 pies. 8 pies es lo que es el promedio, o sea, es el más común, el más comercial. A partir de 10 pies y el precio sube, justamente por la alta conicidad alta conicidad. Otro tema es el bajo rendimiento. Miren, lo que estábamos hablando anteriormente, el, el- la actividad silvícola que te genera un aumento diametral de la madera, y madera con un diámetro bastante grande, es el raleo. Pero lamentablemente, a los 20 años, o sea, pongamos 20 años, de los 1280 árboles que se instalaron en una plantación de 3 bolillos, sobreviven 1280, bueno, para muerto, etcétera. Lo que estamos generando ahorita es un dato, significa de que no han hecho la actividad de extracción de raleo, o sea, solamente han hecho la actividad, sí, efectivamente. Susan, hay algunos comentarios en chat, a ver, apóyame con eso, porque si no se vuelve oscuro la pantalla. Sí, a ver, tenemos el comentario del señor Anthony, nos dice que a más longitud del fuste se desperdicia más la madera. Sí, en realidad sí, pero miren, por ejemplo, hemos visto unas plantaciones muy geniales. Yo he tenido la oportunidad de visitar otros países, ¿no? Ecuador, por ejemplo, hay unas plantaciones de pino radiata, no tengo las fotografías en este momento, pero tenían 20 años, habían 650 árboles en una plantación, en una hectárea, pero llegaban, aunque no me crean, bueno, tal vez exagere, y yo medí un par de árboles, calculé el diámetro y estaban aproximadamente 60 centímetros de diámetro, son un metro, o sea, eran gigantes esos árboles de radiata de 20 años. 650 árboles en promedio que tenían por hectárea, y tenían un rendimiento bastante alto. La producción de metros cúbicos por hectárea era bastante alta, bastante alta. Y justamente es lo que te genera al final al final de la plantación, cuando quiere extraerla, al final del ciclo de corta, el raleo. Pero lamentablemente, en las zonas altoandinas, lo que tienen el pensamiento que manejo es solamente podar, o sea, solamente podar, y podar a los 7, 8, 9 años. Ese es el tema. Y la baja calidad de la madera, justamente lo que les comentaba. Eh, Inicialmente la madera de Cajamarca que instalaron los belgas era para un tema de pulpa de papel. Continuamente pasaron los años, vieron que no era tan buena para la pulpa de papel, pero podría generarse. Y después empezaron los problemas políticos, los problemas sociales, y bueno, desencadenaron un tema de salida de los amigos de Bélgica. Y probablemente la madera de calidad. La madera de Cajamarca, de las zonas atandinas de pino, no es tan buena, ¿no? Por ejemplo, para el tema comparándola con la madera de Chile, la madera de pino radiata, o sea, la pino radiata de Chile nos lleva de encuentro, bastante de encuentro. ¿Cuándo han escuchado que que Perú haya exportado madera de pino o eucalipto? Nunca, nunca, o madera de esas especies, madera exóticas, nunca. Han exportado, sí, han exportado, por ejemplo, ah, piezas madera de tornillo, madera de copaiba, de cedro, de otras especies, perdón, era de ispingo, y otras especies de la selva, pero lo exportan en tablillas para parquet, y allí en otros países ya lo procesan,
lo desarrolla, y justamente lo que estaba hablando el ingeniero el día lunes, el ingeniero José Ugarte, mencionaba de que el problema, por ejemplo, China, que es el mayor comprador de materia prima del mundo, a él no le interesa básicamente cuál es el porcentaje de humedad que tenga la madera. Puede llegar con 18, puede llegar con 14, puede llegar con 12, con 13, con 15. Allí en China ya le van a hacer un proceso, le van a hacer pruebas, le van a hacer otros, le van a someter a diferentes procesos para que puedan llegar a una determinada calidad. En función a esa calidad va a tener el precio final de los productos, de parquet o pisos, otros muebles, sillas, etc. Ese es el detalle bastante grande. En otros países compran la materia prima de Perú, y por eso les comentaba que la madera exótica de las zonas altoandinas, pino y eucalipto básicamente, no es exportada. O alguna vez han escuchado ustedes, Perú tiene una exportación de 20.000 pies tablares de pino. Nunca han escuchado, pero sí hemos escuchado, hemos leído, hemos visto por las redes sociales, por la televisión, por revistas, etcétera, que existen la introducción, la importación de bastante madera de Chile. Existe. Con Perú le compra madera a Chile, o sea, Perú compra más madera de la que vende madera. O sea, somos un país con casi el 50% de bosques, pero lo que hacemos es comprar más madera de la que vendemos. Es un problema muy, muy grande. Eso ya es bastante grande. ¿Alguien tiene el dato aproximado de cuánto es el aporte del sector forestal al PBI en Perú? A ver, ¿alguien me puede decir ese datito? No exactamente porque varía en función al año, pero en promedio de los últimos años. A ver, ¿alguien? A ver, ¿alguien? Susan, apóyeme con eso. Tenemos algunos comentarios ya en el chat. Kevin Campos nos dice del 2%, Marian Morales menos del 1%, Elizabeth Salazar 8%, 0.8%. Ya, ahora alguien o dos personas me pueden decir por qué creen que ya promedio 1% es el aporte del sector forestal en el PBI nacional. A ver, un par de personas, unas tres personas creo. Sí, tres personas que nos pueden decir ese tema. Sergio Riquelme. Sergio Riquelme. Sergio Riquelme. Rosario Bernaola. Rosario Bernaola. Paquita Arribas Plaza. Aló, Susan, ¿me escuchas? Sí, adelante. Ya el aporte es más o menos el 1%, pues que lo que lidera es el sector minero en sí, en mayor aportación. Nuestras maderas, lamentablemente, tenemos maderas muy valiosas, pero en poca cantidad, que lastimosamente no, el mercado pues es lo único que requiere de nosotros. Las demás maderas tenemos en madera que el mercado no lo requiere, el mercado internacional. Gracias. Gracias, Rosario. Tenemos a Daniel Rodríguez. Bueno, creo que ese porcentaje se debe a que también hay poca inversión en cuanto a la calidad de semillas también, ¿no? Por parte de las semillas que hay en Cajamarca, no hay tantas semillas que tengan esa certificación de alta calidad. Gracias por la respuesta. Tenemos un comentario adicional en el chat. Nos indica José Bringas, la informalidad del sector. Kevin Campos nos indica por el tema de la ilegalidad y un poco más del 40% de la producción nacional es ilegal.
Hay otros comentarios. Elizabeth Bolaños, Cuadros Bolaños nos dice por el blanqueamiento de madera. Sí, efectivamente. Todas las respuestas son totalmente correctas y el problema principal es el tema de la ilegalidad. Otro tema es el tema de la informalidad. Informalidad que existe en el sector forestal bastante grande en el tema madera. La ilegalidad, justamente como comentan en el chat del blanqueo de madera, sí, efectivamente, por ejemplo, lo que hacen es sacar un permiso de una determinada localidad hacer un sobrevolumen de madera, por ejemplo, un árbol aprovechable de tornillo, así, por ejemplo, de tornillo, tiene un aproximado, ya ponga unos 5 metros cúbicos, ya, pero en el tema en el expediente, en la autorización que te emite CERFOR, tiene 10 hasta 15. Entonces, sacan ese árbol y los otros 2 o 3 árboles que están extrayendo, esos árboles son de otras zonas, de otras localidades cercanas que no tienen ese permiso. Ese es el tema de la legalidad. Otro tema es justamente el tema de la falta del apoyo a las instituciones del sector forestal, siendo un sector bastante, con un potencial enorme y con un potencial muy bueno, enorme, muy bueno, y dando trabajo a cientos de personas. El sector forestal es el sector que puede abarcar un gran potencial en cuestión de empleos, bastantes empleos, mucho más que la minería. Pero lamentablemente no le dan el debido interés a esta cuestión. Y el apoyo es básico, o sea, es muy básico y en algunos casos negativo. Dicen, y ponen más limitantes, muchas limitantes. Les comento, hicimos un trabajo con un ingeniero de la selva para poder importar unos esquejes de eucaliptus urograndes, unos eucaliptos. Seguramente han escuchado en esta zona de la selva, los eucaliptus urograndes, los eucaliptos que aprovechan en Brasil están entre 8 hasta los 12 años, están aprovechando el eucaliptus, enormes, árboles de crecimiento bastante grande. Y aunque no me crean, nos pusieron 1001 requisitos, aparte de 1001 requisitos, nos pusieron tiempo, nos hicieron perder dinero, tiempo, etcétera. Y al final nos dijeron que tiene que pasar por 50 oficinas, no, fueron como 5 o 6 oficinas, y que no pueden hacerlo porque aún no ha sido designado director de esa oficina y no puede firmar. Al final, bueno, el ingeniero ya no tuvo más opción que declinar este proyecto que teníamos y se fue a la quiebra. Esos son unos temas bastante complejos. La informalidad, la falta de institucionalidad del sector, la falta de apoyo, enorme. Dice, a ver, los comentarios tendría que abarcar la madera para que se hagan conciencia de los terrenos, exacto. Cuando nuestro bosque no está certificado, exacto, ese es el tema de la certificación. Miren, la FSC o la WWF, que son 2 certificaciones para el tema del sector madera, y el tema justamente lo que hablamos de la trazabilidad de la madera, la cadena de custodia, lo que te genera los mercados internacionales como Estados Unidos, Europa, Asia, Japón, esos países industrializados, lo que te piden es una certificación, o sea, que tú puedas demostrar que ese producto ha sido extraído de un área con manejo y que no haya tenido un impacto en las poblaciones en el medio ambiente. Ese es el tema de la certificación. Pero lamentablemente, en Perú no hay plantaciones certificadas así con estas dos certificaciones, FSC y la WWF, no existen. Hay certificaciones en Madre de Dios, en Pucallpa, en Tarapoto, no sé en qué otro país, no sé en qué otra región sí existen. Sí, a ver, si alguien tiene experiencias en el tema de certificación de plantaciones, no de bosques naturales, sino plantaciones, nos podrían contar, a ver,
Si alguien puede, ¿nos pueden contar? A ver, ¿alguien? Recuerden que pueden activar su micrófono en cualquier momento. También pueden dejarnos sus comentarios mediante el chat. Tenemos ya un comentario al interno. Karina Jensi nos comenta, se tiene muchas brechas. El primero es respecto al porcentaje mínimo de legalidad y certificación. El segundo es el manejo forestal. Si bien se tiene plantaciones con gran potencial, casi todos no cuentan con un plan de manejo o silvicultura. Y el último es respecto a la transformación. El Perú no cuenta con maquinarias y equipos ideales de alta tecnología para transformar madera. Ujú, ujú. En el chat me parece que hay más comentarios. A ver, sí, a ver, el señor Renzo de Pucallpa nos dice que sí hay en Puerto Maldonado. Kevin Campos nos dice la trazabilidad no está comprobada, por lo menos respecto al aprovechamiento forestal. En planes de manejo forestal generalmente se pierde la trazabilidad en los centros de transformación primaria. Exacto. Eso es lo que quería llegar, que muchísimas gracias. Miren, el tema de la trazabilidad justamente viene codificado al centro de, primero la primera codificación en el proceso de trazabilidad viene en el campo, o sea, el árbol es codificado con ya, código A1A, por ejemplo, ya. Llega al centro de acopio, llega con 1A, ingresa, porque tiene que ser codificado, uno, el árbol, y otra es las trozas que derivan de ese árbol, o sea, tiene que haber dos codificaciones. Y otro tema es cuando ya pasa al centro de transformación primaria, al aserradero, ahí ya se pierde, ahí ya no sabemos de dónde vienen, o sea, vienen trozas de todo lugar, de todo centro de acopio, y ahí se pierde, ya cierran y ya lo pierden. Sí, efectivamente, miren, el tema de las empresas que certifican en el tema de cadena de custodia es bastante, son empresas, yo justamente sí, alguna vez, un par de veces he hablado con algunos especialistas en certificación y me comentan que sí, sí, pero son muy pocas las plantaciones o bosques que cumplen estos requisitos. Son muy pocos. Y los que cumplen son mínimos. Por eso es que nosotros tenemos ese limitante bastante grande, justamente la formalidad que existen en las empresas y en las comunidades, en las asociaciones, son muy pocos. Bien, justo lo que les comentábamos. Madera de baja calidad, las causas. ¿Por qué tenemos una madera de baja calidad? Hay una pregunta, me parece, Susan. Sí, tenemos una pregunta en el chat. Carla nos pregunta, ¿quiénes son los encargados de certificar las plantaciones? Desde el punto de vista institucionalidad pública, por ejemplo, en el gobierno no hay una institución una institución del gobierno que te pueda certificar una plantación. Las certificaciones son voluntarias. Lo que me refiero, o sea, si una persona, una comunidad nativa o campesina quiere certificar su bosque, es voluntaria, no es obligatoria. Y hay empresas que hacen esas certificaciones, que dan la certificación FSC o la certificación WWF, pero son empresas, más no son instituciones públicas. Y las certificaciones son certificaciones voluntarias. A ver, otro comentario, me parece. Sí, comenta Elizabeth Cuadros que está el hecho también de tener todos tus trabajadores en planilla. Ese es el principal problema. En promedio, un aserradero, bueno, hablemos de las zonas altoandinas, un aserradero, el más grande, uno de los más grandes, me parece, creo que tienen 1 o 2 hasta 3 trabajadores en planilla. Los otros son temporales, por justamente la informalidad, el tema de impuestos, etcétera.
Y también el tema de mercado, o sea, en un mercado, por ejemplo, en un mercado, no todo el año hay un mercado bastante grande, hay por meses nada más. Y eso es lo que desencadena que la producción sea menor en unos meses, mediana en otros meses, alta en otros meses, y el empresario también porque busca un tema de ingresos económicos, no puede tener tantos trabajadores en planilla o permanentes porque no hay de dónde pagarles. Ese es el tema. ¿Hay otros Tenemos comentarios? comentarios adicionales, así es. También nos indican que la baja calidad se da por no elegir o hacer el estudio de sitio, malas semillas o no certificadas y no hacen un manejo de la plantación. Elizabeth Cuadros nuevamente también nos indica, ese también es un costo adicional que impide que algunas empresas puedan certificarse. Sí, efectivamente. Miren, hay un factor bastante grande en las plantaciones, principalmente, ¿quiénes hacen estudios para una plantación? Son instituciones como INIA básicamente que hace plantaciones, otras empresas medianamente grandes, pero el común de productores, el común de propietarios de las plantaciones, de los bosques, no hacen un estudio, o sea, no hacen un estudio, no van a hacer su caricata, no hacen un estudio de suelos para determinar si ese suelo es apropiado, porque solamente el hecho de poder, de que la misma especie crece en ese lugar, ellos asumen de que también puede crecer alrededor. Sabemos que el suelo tiene diferentes características. El suelo no tiene la misma profundidad en todos lados. El suelo no tiene la misma cantidad de limo, arcilla, no tiene la misma textura, el nitrógeno, el potasio. La materia orgánica no tiene la misma. Y justamente ese es el tema de no elegir la adecuada calidad de sitio y la mala semilla. ¿Hay otros comentarios, Susan? A ver, por favor. Sí, a ver, nos indica Renato, la certificación es elaborada por empresas privadas y solo sirve para exportar a Estados Unidos u otros países que exigen. Exacto, ese es exacto. O sea, justamente lo que les comentábamos, estos países, Estados Unidos, Europa, Japón, lo que te genera, te obliga a las empresas, ya, tú me vendes un producto determinado, me vas a vender un mueble, pero ese mueble tú vas a tener que demostrarme que ese mueble ha sido fabricado con materia prima, con madera, proveniente de un legal, que tenga un origen legal y que no haya tenido afectación al medio ambiente o a la sociedad, a la comunidad. Estos países lo que te hacen, te obligan a hacer eso, si tú también quieres vender a esos países. Y hay empresas justamente que te dan esa certificación, lo que comenta Renato, exactamente. No todos los países, como eso les comentaba, o sea, la certificación es voluntaria. Y ahora vamos a ver, miren, un problema muy grande en las zonas altoandinas es la reducida disponibilidad de tierra para la forestación industrial. Ya. ¿Alguien puede argumentar ese tema? O sea, pueden interpretar este problema muy grande de la zona altoandina es la reducida disponibilidad de tierra para la forestación industrial. ¿Alguien puede hablar un poco más de este tema? De repente en sus localidades también sucede lo mismo. A ver, un par de personas, Susa, por favor. Para los comentarios, llamamos al señor Junior Florentino. Josiani Gutiérrez. Josiani Gutiérrez. Sí, adelante. Sí, tuve un problema con el internet. ¿Cuál era la pregunta? Disculpa. Bueno, la pregunta era que haga un comentario acerca de
de esta causa, un problema muy grande en las zonas altoandinas que tiene es la reducida disponibilidad de tierra para la forestación industrial. ¿Nos podría comentar algo al respecto? Claro, es también por el tema de la pendiente, la disponibilidad de agua. La mayoría de zonas, digamos, que son planicies, donde favorecería una forestación industrial ya está casi poblada, ¿no? Hasta la misma población, todo eso. Ya. A ver, otra persona, Susan. Hay una palabra, hay dos palabras, hay dos palabras ahí que, que, eh, reducen toda esta problemática. Carla Frey. Carla Frey. ¿Me escuchan? Sí, adelante. Adelante. Ah, ya. Bueno, aquí, por ejemplo, en Oxapampa, es por la ganadería y agricultura, entonces no hay tanta tierra para plantar muchos árboles. Entonces prefieren tener agricultura o ganados que plantaciones. Sí, efectivamente, sí. Miren, este tema se reduce a dos palabras, minifundio. Actualmente, ya nuestros abuelos, ya, pensemos los abuelos, los abuelos de una persona X, hace 100 años tenían 500 hectáreas. Cuando sus hijos tienen 5, 6, 5, tienen 5 hijos, esas 500 se reducen a 100 hectáreas. Esos hijos de esas 100 hectáreas se reduce, por ejemplo, a 10 hectáreas. Los nietos ya se reduce a 10, los bisnietos se reduce a 1 hectárea. Ya no existe esa cantidad de tierra como, por ejemplo, tuvimos acá en Gran Soporcón de 10.000 hectáreas, más de 10.000 hectáreas en un solo macizo. Ya no existe. Existen los minifundios, o sea, existen, por ejemplo, como les comentaba, yo tuve la oportunidad de participar en la formulación de un expediente técnico de reforestación, y cuando hacíamos la socialización del proyecto, los señores tenían el concepto de que no era necesario, si pensaban de que, no, yo tengo solamente, voy a destinar los 100 metros cuadrados para los árboles, no, yo quiero 50 plantas para mi lindero, no, yo tengo solamente 50 metros cuadrados, no tengo para mi jardín, denme un par de árboles. Y así ese tema, sumando todo, llegaban como 3.000 hectáreas. Pero sumando de toda una provincia medianamente grande, sumándola toda, llegaba a 3.000 hectáreas. El principal problema es la disponibilidad actualmente. Por ejemplo, ya no existe, ya no existe en la sierra principalmente. Puede ser que exista de esa cantidad en comunidades campesinas que todavía tienen una representación jurídica de poder generar ahí, pero hay otro tema, que es la falta de socialización y falta también de apoyo por parte de los integrantes de esta cooperativa, de esta asociación. Si uno no quiere o la mayoría no quiere, no se hace proyecto. Y otro problema es la poca o nula presencia y operatividad del Estado en las zonas altoandinas. Como les comentaba, esta ley forestal, la 29763, ha sido una ley que no está hecha para la sierra, está hecha para la selva, está hecha para esta región que tiene un gran potencial, es cierto, pero que tiene mayor potencial en la zona sierra, y no está hecha este proyecto. Por ejemplo, todos los programas, todos los apoyos, los bonos, etcétera, van para la selva principalmente, porque después tienen mayor cantidad de impacto, el tema de la deforestación, etcétera. Pero la sierra no tiene, como les comentábamos, han quitado este plan de manejo que existía hace algunos años, y lo que te genera es un tema de un registro de plantación, que no es muy complicado para que pueda extraer. Ya no existe ese plan para decirle, ya me sacaste 1 hectárea, pero tienes que reforestar. No te obligan a hacer ese tema.
Y por eso es que la falta de presencia del Estado en las zonas andinas es nula, o en las instituciones con un presupuesto ínfimo, no tienen un presupuesto grande, hay profesionales muy capaces, muy buenos, muy técnicos, muy ingenieros muy técnicos, pero el sueldo que ellos perciben por el Estado no puede cumplir con sus expectativas. ¿Y qué hacen? Van al sector privado, van a otros sectores, y lo que te genera es un tema de no falta de profesionalismo en algunas instituciones. A ver, ¿qué otra especie acá? Inadecuada selección de la especie, como les comentaba anteriormente. Con frecuencia los gobiernos locales tienden a donar a través de sus oficinas agrarias plantones forestales a las comunidades y o personas, teniendo nula capacidad de asesoramiento y seguimiento en donde están plantando los árboles. Muchas veces establecen eucaliptus de cualquier especie por encima de 3.000 metros sobre el nivel del mar, y en suelos con poca profundidad, o en caso establecer pino a menos de 2.000 metros, en donde las condiciones de fertilidad son muy bajas. Y justamente lo que comentábamos hace un momento, la falta de calidad de sitio, el hecho de que los gobiernos locales tengan cifras de producción y de donación de plantones de árboles, les da el hecho de poder generar ese tema, esta problemática. Donan 1.000 plantones a la... mencionaron, hemos producido 1.000, 100.000, 10.000 plantones en el vivero del distrito X. Esos 100.000 plantones, ¿ustedes creen que esos 100.000 plantones, yo cada vez que escucho esas noticias, leo esas noticias, me pregunto, ¿tendrán algún concepto, tendrán un poco de remordimiento esas autoridades o esos profesionales que hacen esos enunciados para decir, hemos producido 100.000, si sumamos todas las de hace 10 años, todas esas noticias que indican de que hemos producido 10.000, 20.000, 10.000, 20.000, 50.000, 100.000, 50.000, 10.000, si sumamos todo prácticamente, ya pensemos que Cajamarca ya estaría lleno de árboles. No habría un metro cuadrado en todo Cajamarca, no habría árboles. Si sumamos toda esa producción que tienen esas instituciones. Eso es el tema. Y la inadecuada también, como les comentábamos. A ver, ¿alguien se acuerda cuál es el rango altitudinal de Eucaliptus globulus, que lo vimos el día miércoles, para instalación? ¿Cuál es su rango altitudinal? ¿Lo vimos el día miércoles? A ver, ¿alguien? ¿Me pueden escribir recuerdan cuál es el rango altitudinal para Eucaliptus globulus? Desde el mínimo hasta el máximo. Tenemos Ajá. algunos comentarios ya en el chat, nos dicen de 2.700 a 3.400 aproximadamente. José Bringas nos dice de 1.500 a 2.900 metros sobre el nivel del mar. María Morales de 2.600 a 3.100. Rodolfo nos dice de 2.500 a 3.200. Sí, sí están sí están en ese rango, están de entre 2.300, 2.400, 2.500 metros hasta 3.000, 3.200, 3.000 metros, etc. Pero en muchos casos, por ejemplo, he visto que han querido instalar eucalipto a 3.500 metros. Ya eso es demasiado, ya hasta 3.100, 3.100 metros, ya te da regular, esa plantación, pero ya a partir de 3.500 ya es mucho, demasiado, ya es un abuso, al igual que los pinos. Otro tema, miren, la selección de semillas, la selección de semillas. No, verlo. Semillas no seleccionadas. Ese es otro problema bastante grande, como ya hablamos hace un momento. La falta de investigación para poder generar huertos semilleros, huertos semilleros o fuentes semilleras de alta calidad es nula. ¿Qué es lo que hacen las instituciones generalmente? Hacen una convocatoria, etcétera, para una institución determinada para poder propagarlas, y van al postor que tiene la menor performance, o sea,
Ya pensemos que el kilo de eucalipto de pino está a 100 soles. Pensemos nada más, porque está mucho más. Y a 100 soles. Es el mínimo, es el promedio del mercado. Una persona viene con 110, no. Otro postor viene con 100 soles, ya. Pero viene otro postor con 80 soles, automáticamente, y cumple con los requisitos, toma. Así sea documentación falsa, toma, te doy la Pena Pro y te compro, te compro los 100, 200, 300 kilos de semilla. Y esas instituciones hacen un seguimiento para ver la calidad de la semilla. A ver, ¿alguien me puede decir qué institución actualmente, lo dijimos en la segunda clase, me parece, que da la certificación en semillas forestales? ¿Qué institución? Es una institución pública, aparte, bueno, de las privadas. A ver, ¿alguien recuerda eso? Tenemos algunos comentarios ya en el chat, nos dicen SENASA, INIA, Ya, con más frecuencia. ya, sí, efectivamente. Anteriormente lo hacía INIA, daba la certificación de semillas forestales, pero ya actualmente ya lo está dando SENASA a partir de ese 2, me parece, no recuerdo muy bien. Pero no es hace mucho, 2, 3 años aproximadamente ya SENASA es la encargada de que da la certificación. Y es por eso que recuerdan en la segunda clase de viveros, donde yo puse una fotografía en donde señalaba los requerimientos de semilla y una institución X respecto para poder, hacía un requerimiento de semilla y el requisito principal tenía que ser, que tenía que tener certificación INIA, pero eso es de ese año y ahora estamos muy mal. Eso, ahora ya INIA ya no tiene esa potestad, tiene SENASA. SENASA es la institución que te genera esto. Otro principal problema, mire, como les comentábamos, para tener una buena madera, se necesita tener una buena semilla. Si nosotros podemos hacer grandes cosas con manejo forestal, podemos hacer un buen estudio de suelos, la calidad del sitio es óptima, hacemos un manejo impecable, unas podas a partir del tiempo que lo requiera, hacemos un tema por ejemplo, de un raleo idóneo, hacemos fertilización, pero si el origen, o sea, la genética, la semilla, de donde proviene, no tiene las características idóneas, no vamos a tener una buena calidad de semilla, no una buena calidad de madera, pero no vamos a tener buenos árboles. Vamos a tener árboles de baja a regular calidad, y eso es lo que no queremos. Y esto es el problema principal. Siempre se debe partir de la semilla. Si nosotros no tenemos ese concepto de que todo parte de algo lo mínimo, o sea, de la parte más pequeña del sector forestal es la semilla. Y si no partimos de eso, no vamos a tener ningún tipo de resultados favorables, buenos, óptimos. No vamos a resultar. Y es por eso que y estas características malas del progenitor, heredan heredan a sus descendientes. Y obviamente una calidad, árboles sinuosos, mala calidad, diámetros pequeños, crecimientos lentos, y esas son las características principales. Es por eso que la semilla debe ser una fuente semillera certificada y manejada, pero lamentablemente no existen muchas fuentes semilleras en Perú, no existen. Puede haber estudios, puede haber esfuerzos, sacrificios de algunas instituciones para que pueda haber este tema, pero es muy poco en realidad, muy poco. Como mencionábamos dimos una cifra en la segunda clase acerca de cuál era el porcentaje cuál era el porcentaje de producción forestal con semilla no reconocida, o sea, no se sabía el origen de la semilla. ¿Alguien recuerda cuál era ese porcentaje? A ver, ¿alguien recuerda? ¿Lo puede escribir en el chat o puede levantar la mano?
A ver, creo que tenemos respuestas, Susan. Y tenemos ya algunas respuestas en el chat. Marian Morales nos dice más del 70%, Renzo 80%, José Bringas más del 80%. Sí, efectivamente, es bastante alto, o sea, y ese es un estudio de INEA del 2017, o sea, creo que sí les pasé, me parece, ese estudio. Sí, les pasé al grupo de WhatsApp, les pasé, y ese estudio es reciente, tiene como unos pocos años de antigüedad, y no cambia nada desde hace 20 años, y aún más estos últimos años está muy complicado este tema de la certificación de semillas. Acá, miren, justo la inadecuada calidad y selección de plantones. Plantones enfermos con tamaño menores a 30 centímetros a los 10 meses. Son plantones que se deben descartar para poder tener una buena calidad de árboles y de este modo asegurar un porcentaje alto de rendimiento en campo definitivo. Pero, como saben ustedes, necesitamos sacar todos los plantones, así estén buenos, malos. Sí, como se dice coloquialmente, y se debe, sin escoger, ¿sabes? Vas a sacar todos los plantones de acá sin escoger. O sea, no los más buenos, sino todos, o sea, de una, ¿sabes? Empiezan por filas y empiezan a subir, fila, subir, fila, subir, fila, subir, subir. Y llegan al campo definitivo plantones que no cumplen con los requisitos. Como mencionaron, un asistente hace algunas clases, no recuerdo muy bien qué clase fue, que la Municipalidad X, que lo mencioné hace un momento, la Municipalidad X le había dado plantones muy pequeños, demasiado pequeños, que no cumplían los requisitos mínimos de establecimiento, eh, justamente para poder cumplir cifras. Ellos ven cifras y no les interesa el resto, o sea, es muy poco el impacto. Lo que ellos quieren generar es cifras, cifras y cifras. Otra causa principal de la problemática que existe es el inadecuado esparcimiento o el inadecuado distanciamiento entre árbol y árbol. Por desconocimiento, muchos propietarios y productores han realizado plantaciones de una distancia muy corta, de 1 por 1. Créanme que yo he visto plantaciones de 1 por 1. Esto es muy inadecuado si se quiere tener una buena calidad de madera. Hay plantaciones que de 1,50 m, de 1,20 m, 1,30 m, o 2 metros, o sea, el distanciamiento es muy poco, y lo que te genera aquí es la competencia entre árbol y árbol. Y al generar esta competencia, no va a haber buena producción en el tema maderable, en diámetro, en crecimiento. El suelo también se va a desgastar bastante porque todos los árboles van a querer consumir la mayor cantidad de producto, de nutrientes de agua, y el suelo tiene una determinada capacidad de producción de esto. O sea, el suelo, como sabemos, tiene características, y es por esto que es necesario, antes de establecer una plantación, antes de realizar cualquier otro tipo de proyecto, cualquier otro tipo de instalación de una especie o de cualquier otro proyecto, sea cual sea, se debe realizar un estudio de suelos para poder determinar las características: nitrógeno, potasio, el NPK, el nitrógeno, fósforo y potasio, la materia orgánica, la textura, el tema de cambio catiónico y otras variables, otras características del suelo. Si nosotros tenemos un suelo con un desbalance, con alto fósforo, pero con menos nitrógeno, la plantación no se va a desarrollar bien. ¿Qué tenemos que hacer? Si tenemos una plantación con bajo nitrógeno, fertilizar. Exacto. ¿Y y qué producto vamos a utilizar? A ver, ¿alguien me puede decir, justo hablando ahorita de los fertilizantes? Habíamos hablado también de un fertilizante para plantaciones que te contiene bastante fósforo, que es bastante difundido a nivel del Perú, y es muy bajo el costo. ¿Cuál era? Otro, fósforo para fósforo.
A ver, Susan, ayúdame. Bien, para responder a la incógnita llamamos a Junior Florentino. Junior Florentino. Kevin Campos. Roca fosfórica. Sí, claro, efectivamente, muy bien. La roca fosfórica es un fertilizante que lo tenemos en grandes cantidades, enormes cantidades, y muy barato en Perú, demasiado barato, es muy barato. Pero lamentablemente el desconocimiento de muchos productores, desconocimiento y ese cliché de personas que indican de que, por ejemplo, tienden a tener, a ver, discúlpeme un segundo, por favor. Mil disculpas, he tenido que, justo me conversaron de un tema, ya, pero ya, ahorita volvemos. Ya, ahora seguimos con la roca fosfórica. Sí, efectivamente, es un tema de un fertilizante bastante bueno, y el objetivo de este fertilizante es poder aportar fósforo. Y el fósforo es un elemento bastante importante, es un macroelemento bastante importante en el tema de las plantas. Ahora vamos a ver. A ver. Otra parte muy importante en este sector forestal es inadecuada técnica de plantación. Por ejemplo, lo recomendable, según muchas investigaciones, de 30 por 30 por 30 centímetros en la hollación, pero muchos propietarios realizan de 20 por 20 por 20, en muchos casos con toda y bolsa. Como les comentaba hace un momento, yo me encontré, me fui a una pequeña supervisión con un ingeniero hace algún tiempo, y de casualidad le digo, a ver, sácale a ver, sácale este árbol, este plantón eh, para poder determinar a ver la profundidad para la fotografía. Para poder determinar la fotografía. Y de esta manera, ya, muy bien, terminamos, le dije al señor, trajo su pala, empezó a sacar eso, y vi una bolsa. Yo pensaba que eran los pequeños rastros que quedaban luego de la bolsa, quedaban ahí, pero no, me toqué con la sorpresa de que era toda la bolsa. O sea, no tuvieron la paciencia, o no la paciencia, no tuvieron ni siquiera la decencia de poder cortar todo ese tema y poder plantar el árbol solamente con el tema de la tierra en hoyos, en el hoyo, sino lo que tuvieron es plantarlo directamente para que avance, etc. Porque mencionaron de que la tierra estaba muy arenosa, y cuando sacaban esto se ponía y no se plantaba bien el árbol. Y bueno, le dije, ya, bueno, ya uno tal vez. A ver, le digo el de acá, igual manera, de igual manera, de igual manera, pasó lo mismo. Lo que te generó aquí ha sido bastante complicado. Me generó un clima bastante con el ingeniero residente, porque yo le mencioné de que estuve con este problema. Pasamos otro hoyo, lo mismo. Pasamos otro hoyo, lo mismo. De los 40 hoyos que pasó, 10 estaban con la bolsa, y la profundidad tenía solamente 20 centímetros. No, yo, bueno, emití mi informe, de ingeniero, acá está este tema, y bueno, vea usted. El ingeniero tomó una decisión bastante grande, bastante complicada, de poder sacar toda la plantación, y efectivamente el 90% de hoyos estaban solamente con 20 centímetros. Y el expediente técnico solamente tenía mencionaba 30 centímetros, pero los hoyos tenían 20.
y ocurrió ese tema. Un tema bastante complicado, empezaron a emitir trámites administrativos, trámites, etcétera, por ese tema. ¿Por qué te genera esto? Justamente por la falta de supervisión, por la falta de preparación y por la falta de honestidad de muchos técnicos, de muchos obreros, que cuando les dices que hagan de 30 centímetros y te hacen de 20. Y cuando tú los dejas, no cumplen con ese tema. Por avanzar, porque ahora en promedio, por ejemplo, en estas zonas está en promedio entre 80 céntimos a un sol el hoyo, por avanzar porque quieren abrir más hoyos y más dinero al día, te generan esta problemática bastante grande. Podas inadecuadas o nulas. No existe la poda principalmente aquí. Como vemos, una plantación esta plantación tiene como 15 años, nunca ha sido podada. Este árbol jamás ha sido podado, jamás ha sentido un serrucho, jamás ha sentido una poda, jamás. La han plantado y la han dejado como vemos como crecer. Este árbol de la fotografía de izquierda, la primera, ya está por aprovechamiento. Los señores sacaron la autorización para ya el aprovechamiento. Y lo que ocasionó de que nunca ha sido podado y la madera tiene una calidad básicamente baja, no tiene muy buena calidad. Ha sacado madera, sí, pero de baja calidad. El raleo nulo o inadecuado. El objetivo de raleo es generar árboles en mayor diámetro, extrayendo los árboles enfermos, más pequeños, dando mayor espacio a los mejores individuos y alcanzando de 500 a 600 árboles por hectárea, pero muchas veces la tala o raleo es total. Como les mencionábamos, generalmente yo que me dedico al tema de registros de plantación y ello, vamos allá, cuando sacan un registro de plantación es cuando ya te están diciendo, ya quiero sacar la madera, ya quiero sacar esa madera, ya quiero sacar todo ese tema. Y lo que te van a generar acá, vas y empiezas a cubicar madera, y a contar los árboles, y te das por la sorpresa que en una hectárea de 1100 árboles, hay 1050 árboles en 60. Y aprovechar y digo, pero no en raleo. No, en raleo no, ¿para qué el raleo si vamos a sacar menos madera al final? Mencionar. Al igual que justamente lo que te vamos a ver acá, de árboles pequeños de diámetro, el tema de la poda la poda es mínima. Wow, es un lío tremendo. Mira, les voy a dejar un pequeño video para que vayan viendo. Esta ley, la ley ya está aprobada, la 2550/2017, Ley de Incentivos de Plantaciones Forestales. Después de esto, vamos a hablar unos minutos acerca de cuál es la necesidad de dar incentivos a las plantaciones forestales. Debe existir incentivos y subsidios económicos por parte de los gobiernos, y en este caso del gobierno peruano, en la promoción y establecimiento de plantaciones forestales. En el siguiente video vamos a hablar de razones, elementos, experiencias exitosas en Latinoamérica y del proyecto de ley 2550/2017 del Congreso de la República. Empecemos. El ingeniero Enrique Toledo habla de las razones de uso de incentivos forestales, como por ejemplo, eliminar el sesgo antiforestal de los agricultores que creen que el árbol y el bosque son enemigos del desarrollo agrícola. Reducir los problemas de flujo de fondo en periodos largos, puesto que la plantación no te va a dar un ingreso económico inmediatamente. Entre los elementos de desarrollo o promoción de plantaciones tenemos estabilidad política, condiciones naturales idóneas, apertura del comercio e inversiones extranjeras y derechos de propiedad con o sin árboles. Chile posee un subsidio del 75% establecido en el Decreto Ley 701 de 1974 con una inversión inicial de 168 millones de dólares. 19 años después, con unos ingresos de 2.000 millones, y actualmente Chile exporta 6.000 millones de dólares. Brasil, entre 1984 y 1996, tuvo un subsidio del 50%. Actualmente da préstamos con una tasa de 8.75 y 4%. Uruguay nunca tuvo subsidios, pero a partir de 1987, a través del Banco de la República, da préstamos a una tasa de 1.5 anualmente.
El 14 de marzo del 2018, el congresista Federico Pariona presenta el proyecto de ley 2550-2017, Ley de Incentivos para la Instalación de Plantaciones Forestales. El 21 de junio del 2019 se aprueba esta ley. ¿Pero en qué consiste esta ley? ¿Cuál es el objetivo de esta ley? Veamos. Impulsar la inversión pública y privada para la instalación de plantaciones forestales y agroforestales con fines de producción y protección, mediante un fondo forestal. Pero ¿cuál es la naturaleza de este fondo? En que se va a subsidiar el 100% del costo de instalación de plantaciones con fines comerciales a partir del año 2 y el 50% a partir del año 2 de plantaciones con fines de conservación y protección y a partir del año 4 el otro 50%. Pero ¿en qué consiste? ¿Cómo me va a subsidiar? Veamos a través de un ejemplo. Juan decide acogerse a esta ley e instala 1 hectárea de pino a un sistema de 3x3, 1100 árboles. Muy bien, al cabo de los 2 años llega el supervisor de CERFOR y solamente cuenta que de las 1100 plantones que se han instalado solamente sobreviven 100. La ley contempla que solamente se le va a subsidiar las plantas que han sobrevivido, o sea, los 100 árboles. ¿De dónde va a venir el billetito para poder financiar este fondo? 1, de instituciones privadas, instituciones públicas. De instituciones públicas, algunas instituciones públicas tienen un fondo para reforestación y de las instituciones privadas como deducción de gasto en su declaración de impuesto a la renta de hasta el 10%. Considerando que el Perú tiene un potencial forestal, posee 10 millones de hectáreas de aptitud forestal, 7.5 millones en la sierra, 2.5 en la selva y 0.5 en la costa. En la ley también establece un monto probable de un estudio que está de 2.975 soles que se gasta en promedio en la instalación en Junín, en la parte central del Perú. Multipliquemos los 10 millones de aptitud forestal que tiene Perú por los 2.975. Es bastante dinero. Ya, ese monto lo que te va a dar son 30.000 millones, me parece. Ahora veamos, ese es el fondo de la ley, es la ley. Esperemos que ya salga el reglamento para poder hacer un análisis, para poder ver cuál es el alcance de esta ley y cuáles son los limitantes también de esta ley. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, este video lo hice hace algún tiempo, 2 años aproximadamente. No son 1.100 árboles por hectárea, y me equivoqué, son 1.280 árboles por hectárea, sistema de 3 bolillos, y hasta el día de hoy no sale el reglamento, como saben todos, para que pueda, una vez aprobada la ley, porque esta ley ya está aprobada, falta tener que haga el reglamento en la institución, que está en Baluarte, que está encargada de esta institucionalidad que es CERFOR, pero hasta ahora no lo he hecho. ¿Por qué no lo he hecho? Bueno, tendremos que consultarles a ellos para ver por qué no han desarrollado el reglamento para que sea aprobado y para que pueda ya establecerse o generarse ahí. Ahora veamos, ¿por qué es necesario los subsidios? Chile, Uruguay, Brasil y Argentina son países forestales, pero con plantaciones forestales. Bueno, Brasil sí tiene enorme cantidad, también tienen un enorme problema con la deforestación, es cierto. Pero si es que nosotros tenemos ese incentivo por parte del gobierno para poder generar el establecimiento de plantaciones forestales, pero con el compromiso de instalarlo en una calidad de suelo idónea, darle un manejo correcto desde el tema de la plantación, fertilización, el tema de poda, de raleos, de justamente extraer todas las actividades silvícolas, nos van a tener que dar, o sea, digo, porque si nosotros no hacemos esto, prácticamente el apoyo es mínimo. Con esta ley, yo creo, con estos incentivos del 100% de poder la devolución a partir de los años de prendimiento,
yo creo que va a desarrollar bastante grande. Chile lo logró, o sea, Chile ahorita es un país que exporta madera en grandes cantidades. Sus exportaciones son inmensas y ya exportan a otros países hasta llegado hasta Estados Unidos, Europa, la madera de Chile. Chile lo ha logrado. O sea, ¿qué diferencia hay entre los países de Chile, de Brasil, de Argentina, de Uruguay, con la de Perú? No hay ninguno. Al contrario, nosotros tenemos mayor capacidad, mayor potencial. Tenemos 10 millones de hectáreas en todo Perú. Tenemos un potencial enorme. Tenemos la materia gris, que son los profesionales que pueden desarrollar estos proyectos. Lamentablemente, la falta de apoyo político, la falta de apoyo por parte del Estado es nulo. Por eso es que si se habría una voluntad bastante grande a nivel de instalación de estos subsidios del proyecto de incentivo, podrían desencadenar. Es cierto que CERFOR ahorita, que es la institución encargada del sector forestal a nivel nacional, está dando apoyo a nivel de programas, como por ejemplo el tema de préstamos, dando algún tema de un pequeño subsidios para poder extraer la madera. Pero extraerla, tendrían que ver desde la base, tendrían que coordinar con las instituciones encargadas, como son INIA, para poder hacer la certificación de las semillas. Tendría que ser de las plantaciones, como es Agrorrural, que es la institución encargada de ahí. Tendría que ser encargada justamente de planes de manejo, con el tema de las unidades como el sitio de madera, para ver el tema de la calidad de madera, de transformación de la madera. Son instituciones que deberían estar ligadas y que están en coordinación ahorita para poder hacer desarrollo forestal, porque si no se parte de la base, como mencionamos en su momento, del apoyo por parte del Estado, no vamos a lograr absolutamente nada. Bueno, ahora vamos a hacer otro video, pequeño, pero vamos a adelantar. La industria que Perú necesita. La cordillera, que por allá también habemos seres humanos, no solo flora y fauna, e hidrocarburos, por supuesto. Yo creo que eso es muy importante. Y hablar, nosotros solo de ahí, de actividades. En el centro, por favor, del escenario. Siguiente. Ya, ahora. En los 10 minutos de cada intervención, las 3 intervenciones son... Tenemos intervenciones virtuales de la doctora María Reyes y el biólogo Acuicultura. Vinculadas a los delitos ambientales, contra la fe pública, contra la administración pública, contra la salud pública, contra la libertad personal en la modernidad. ¿Qué tipos de hable? En el nivel medio está de 2.500 para abajo hasta 500 metros cúbicos, y el nivel bajo menos de 500 metros cúbicos, y su aprovechamiento no es mecanizado. Siguiente, por favor. Enfoque unitario y descentralizado en el marco de la ley 29763, ¿no? El Servicio Nacional Forestal se organiza, tiene un consejo directivo, una dirección ejecutiva, una secretaría general, Oficina General de Asesoría Jurídica, de la cual depende OGAG o OGPP, y Oficina de Control Interno, ¿no? Directamente de la dirección ejecutiva dependen las direcciones. Mire, más o menos como ven acá, mire, mencionaron títulos habilitantes, ordenamiento, nivel de programas juveniles, títulos habilitantes, condicionamiento de títulos habilitantes, recursos forestales, concesiones, bosques locales, etcétera. Todo esto lo inclinan, nuevamente recalco, lo inclinan al sector selva, a la selva, al bosque natural, pero no tienen un interés principal en el tema, por ejemplo, en el tema de esto. Y acá viene la zonificación. Les voy a pasar al grupo, por ejemplo, el tema, justo esta metodología, guía metodológica para la zonificación forestal. Esta es una guía justamente desarrollada por CERFOR en el 2016, entre el 16 o 17 me parece, no recuerdo muy bien, pero
está en este sector de acá. Mire, ¿cuál es el objetivo de esto? Porque todo se parte de la zonificación, o sea, debemos tener en cuenta que no todo una región, no todo el Perú tiene potencial de los 10 millones. Por ejemplo, dentro de esos 10 millones de hectáreas de potencial forestal, puede tener que el 50% no sea apta para, por ejemplo, quieren destinarlo para agricultura o para ganadería, y tiene condiciones idóneas para ese tema. Entonces, es necesario que debemos tener una zonificación, zonificar las áreas para poder determinar exactamente qué es lo que queremos, de conservación, de producción, de remediación, o sea, diferentes objetivos. ¿Y cuál es el objetivo general de la zonificación? Es orientar el desarrollo de los procesos a nivel nacional, estableciendo en el marco metodológico de la limitación de tierras forestales y asignación de la metodología de zonificación general, generando un proceso dinámico, flexible, concertado bajo los principios aplicables en la legislación forestal establecidos en la Política Nacional Forestal, en la Ley 2976. Y la zonificación, es el objetivo. La zonificación forestal es el proceso obligatorio, técnico, participativo, por el cual se delimitan las tierras forestales, sus resultados definen las alternativas de uso de recursos forestal y de fauna silvestre, y se aplican con carácter obligatorio. Considera los procesos en marcha, los instrumentos de planificación, gestión territorial, regional, con lo que respeten y cuenten con los usos y costumbres tradicionales de las tierras comunales, conforme a la Constitución Política del Perú y la Ley 2973, Ley Forestal. Miren, ¿qué actores deberían o están dentro del proceso de zonificación forestal? La PCM, la Presidencia del Consejo de Ministros, que forma parte de los comités técnicos de zonificación forestal, el MINAGRI, el Ministerio de Agricultura y Riegos, lógico, porque CERFOR es un ente que pertenece al MINAGRI, el MINAG, el Ministerio del Ambiente, que forma parte también el tema de los comités técnicos, los gobiernos regionales, que son las autoridades que tienen los gobiernos regionales tienen sus direcciones regionales de agricultura, y en muchos casos, por ejemplo, Cajamarca tiene la Dirección Regional de Flora y Fauna Silvestre, me parece, si no mal recuerdo, pero tiene una oficina exactamente forestal, netamente forestal, los gobiernos regionales. Y a través también sus gerencias generales o sus direcciones regionales de recursos naturales, o sea, se interrelacionan. Los gobiernos locales, CERFOR, que es el ente encargado de coordinar y gestionar todo este proceso, y el CERNAM, el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas, porque es muy importante también, porque la zonificación también tiene... De las 6 etapas del proceso de zonificación: preparación, formulación, aprobación, monitoreo, evaluación, actualización, el gobierno regional es el responsable de las etapas de preparación, formulación y actualización. El MINAM aprueba la zonificación, el GORE coordina con CERFOR y es responsable de la etapa de monitoreo, y el CERFOR es responsable de la etapa de evaluación. O sea, los gobiernos regionales, junto con el Ministerio del Ambiente, son los que formulan, y CERFOR es el que evalúa y brinda la asistencia técnica a lo largo de todo el proceso. Ese proceso de zonificación. Y, por ejemplo, tenemos categorías de zonificación forestal. Zonas de producción permanente son bosques de categoría 1, 2 y 3, y los bosques plantados. Los de categoría 1 son de alto valor de conservación, que no se deben transformar, principalmente donde se encuentran especies que tienen la categoría de peligro de extinción, caoba, cedro. De categoría 2, de bosques o zonas que pueden ser degradadas, o sea, son susceptibles a una degradación de bosques, pero con una adecuada técnicas de restauración, pueden tener un alto valor y pueden aprovecharse. La de la categoría 3 sí son zonas, son bosques que sí o sí van a poder tener el tema de capacidad de aprovechamiento. Y lo que nos interesa, los bosques plantados o plantaciones forestales. Y hay otras que son zonas de conservación y de conservación ecológica, zonas de recuperación. Yo creo que sí es necesario el tema de tener esa política de protección y conservación, pero existe una muy gran
recelo por parte o conservadurismo por parte de las instituciones, por ejemplo, el Ministerio del Ambiente, que no quiere, o sea, se rehúsa a poder generar una verdadera política aplicada a la realidad determinada. ¿Cuál es otro problema principal? El centralismo que existe por las autoridades o entes del sector forestal que emiten políticas, emiten lineamientos acerca de proyectos determinados, de políticas, por ejemplo, el aprovechamiento en bosques secos. Lo que te generan estas empresas, lo que te genera este lineamiento es que debes hacer un inventario, por ejemplo, para Palo Santo, debes hacer un inventario de 100% de los árboles vivos y árboles muertos al 100%. ¿Ustedes saben cuánta logística necesita para poder generar eso? Es enorme la logística para poder hacer un inventario al 100%, con el tema de coordenadas, pintado, etc. Y lo único que se aprovecha ahí son los árboles que son rastrojos, o sea, la madera muerta. No se aprovechan los árboles vivos. Y justamente lo que recalco, hay muchas personas, muchos profesionales que emiten sus resoluciones, opiniones, emiten leyes, decretos, lineamientos, desde un sillón en Lima, en el quinto, sexto piso de su oficina, y no ven la realidad de cada lugar. No ven la realidad. No, la realidad de la costa no es la misma que la realidad de la sierra, y de la sierra no es igual que de la costa y de la selva. La selva es muy, muy, muy diferente de las... Es cierto que nosotros también tenemos comunidades nativas, tenemos nativas, bueno, campesinas, pero allá tenemos comunidades nativas que pueden tener grandes extensiones de áreas, también debería capacitarse, etcétera, pero no se hace este tema. O sea, creen que por el hecho de tener el poder, o sea, emiten este tipo de leyes, de decretos, de lineamientos, y no consultan a los entes principales que son, bueno, los profesionales que viven día a día en el tema de la problemática. Y bueno, que les comentábamos, el esquema general de la fase de análisis, que es por la parte ya de CERFOR, cómo se inicia con un mapa forestal, mapa de capacidad de uso mayor de tierras, mapa de derechos forestales otorgados, mapa de cobertura vegetal, mapa de ecosistemas priorizados, mapa de hábitats críticos, etc. La evaluación 2 son bosques de categoría 1, 2 y 3, y bosques plantados, áreas naturales protegidas, etc. Y la área 3 es la determinación de la propuesta de la zonificación forestal. Y encontramos, por ejemplo, zonificación forestal. Tiene que pasarse primero con los mapas, primero con el análisis, luego se tiene que categorizar para ver cuál zonas, o sea, qué localidades, qué áreas cumplen con estos criterios, por ejemplo, qué área, qué bosque cumple con la categoría 1, que son bosques de conservación totalmente, la 2 también, la 3 de aprovechamiento, y qué áreas cumplen con el tema de bosques plantados. Como hace un momento hay el tema de zonificación forestal y zonificación de especies. El tema de zonificación forestal son estos tres tipos. Bosques de categoría 1, bosques de categoría 2, bosques de categoría 3 y bosques plantados. Esto es zonificación forestal. Hay otro tipo de zonificación que es la zonificación de especies forestales. O sea, ahí vaya el tema de los requerimientos ecológicos y la calidad de sitio de las determinadas especies. Ahí va ese tema. Y como le mencionaba, la categorización de bosques plantados, zonas de producción permanente, descripción son áreas de ecosistemas forestales producto de la forestación o reforestación, que está en el artículo 27, inciso A, de la ley 29763, Ley Forestal de Fauna Silvestre. El objetivo es determinar los bosques plantados, variables, plantaciones forestales, criterios, unidades de plantaciones forestales, procesos de análisis que tienen que tener las selecciones, se seleccionen las unidades de plantaciones forestales que no hayan sido categorizados en los anteriores pasos. O sea, lo dejan el resto, o sea, primero priorizan el tema de la conservación, etcétera, y lo que queda ya para plantaciones, es lo que queda. Y los usos, producción sostenible de madera y otros productos forestales. Unidades integrales, selección y luego bosques plantados. Y bueno, acá integra el decreto supremo que aprueba el reglamento para la gestión de plantaciones forestales y agroforestales. Es el decreto y la información sobre las plantaciones. Este ya es un tema netamente administrativo, y no sé si es que tendríamos unas participaciones para ver
o sea, los participantes, ¿cuáles creen que pueden ser otra de las causas de la mala calidad de la madera en las zonas andinas o de la mala sector forestal? Susan, un par me parece hasta que lleguemos a la hora. Bien, vamos a llamar al señor Antonio. Antonio. Claudia Vázquez. Claudia Vázquez. Sí, adelante. Sí, bueno, principalmente el tema de la mala calidad, lo que podemos observar en las partes altoandinas es sobre todo por la falta de manejo silvicultural. No hay una correcta poda y releo como hemos visto en las presentaciones y también falta de asistencia técnica, ¿no? Sobre todo en las comunidades campesinas, en donde a veces falta también personal, ingenieros forestales, sino van sobre todo agrónomos en las municipalidades, ¿no? Que brindan o diferentes ONGs también. ¿Hay una mano levantada, Susan? Sí, adelante, Rosario Bernal. Bueno, buenas tardes. Yo creo que también lo que está faltando aquí considerar es la poca sensibilidad de la población en identificarte con estos proyectos sociales, porque consideremos que básicamente como es donado, como es regalado, poco nada apreciamos, ¿no? Entonces es por eso que nosotros no tenemos ni la necesidad, quizás en ese momento, de cuidarlo, porque no lo vemos como un proyecto a futuro. Muchas gracias. No sé si hay alguna otra intervención, algún comentario. Adelante, señor Renzo. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes a todos. Yo tuve la oportunidad de trabajar con el grupo Espinosa en la ciudad de Puerto Maldonado. Ahí el trabajo era la implementación de la certificación del manejo del bosque, ¿no? Y los procesos primarios de aserrado y despacho. Quien certifica es FSC, y WWF era quien hacía el aporte con fondos económicos para la implementación, porque la implementación cuesta mano de obra, personas, formatos, logística, equipos, computadoras, qué sé yo, todo lo que tiene que ver para poder implementar el control. Cuando tuve la oportunidad de llegar ahí a hacer ese trabajo como un técnico, asociado a un profesional, un ingeniero, el desorden es la clave, entender el desorden, porque por el mismo precio es simplemente llevar el control. Como comentaba hace un momento una señora aquí, dijo que es un tema de conciencia, ¿no? De las personas, porque por el mismo precio que tú pagas, simplemente, por ejemplo, no te ponen el nombre o no pintan la troza como debe ser. Se pierde. Entonces, cosas tan sencillas que hacen que el proceso vaya bien engranado y haya un buen resultado. Y eso es lo que pasa con la certificación. Hay las formas, hay apoyo, lo hay. Aparte de lo político que estamos viendo, que es verdaderamente otro dolor de cabeza, pero el tema de las personas es importante. Por eso tanto los técnicos, operarios, obreros, profesionales, deben tener la misma conciencia, ¿no? De su aporte. Porque proyecto que se quiera dar en cualquier lugar no va a funcionar si no hay conciencia de seguimiento, no hay conciencia de que, bueno, están empujando el carro en un mismo sentido, que sean profesionales, que sean éticos, que sean honestos. La corrupción está a todo nivel, eso ni hablar, desde el más pobre hasta el que tiene, hay corrupción. Entonces, es control, es orden, es conciencia, porque la certificación es eso, se puede lograr simplemente por el mismo precio. Pagas a alguien para que haga algo y que se dedique a hacerlo de una forma ordenada simplemente,
resultaría bien. Y eso es lo que nos están imponiendo ahora en estos tiempos, ¿no? El orden, porque nuestra idiosincrasia, nuestra forma de cultura no es así. Viene el europeo, viene el americano y te dice, ordena simplemente. Hazle seguimiento, anota, ordena, y hazle seguimiento y listo. Y ya vas a ver los resultados cuando vas acumulando datos, vas a poder mejorar manejos y todo lo que tiene que ver con la certificación, y es para un bien, ¿no? Esa es una experiencia que tuve allí con el Grupo Espinosa. Se logró implementar, se logró hacer mucho avance y lograron atender la certificación con la ayuda de WWF, que es una ONG. Gracias. Muchas gracias, señor Renzo. Ingeniero, ¿algo más que agregar antes de pasar a la evaluación final? No, agradecerles su participación constante en estas últimas 9 clases, las últimas 2 semanas. Esperemos que hayamos tenido la mayor capacidad de transmitir los conocimientos que hemos adquirido durante los últimos años en experiencias reales de implantaciones y planes de manejo forestal. Esperemos que también cualquier información, cualquier detalle, los videos están presentes ahí. Cualquier duda, cualquier detalle, pueden escribirnos al correo para poder despejarles sus dudas. Muchísimas gracias a todos. Gracias, en este momento estoy compartiendo, entonces vamos a pasar ya a la evaluación final. Por favor, ya se ha compartido hasta el momento el link de asistencia, no se olviden de llenar su asistencia. Estoy compartiendo ya por el chat el link de la prueba de salida. Tenemos 7 minutos para que puedan desarrollar su prueba de salida. Bueno, para ya ir cerrando un poco la sesión y pues dar por culminado el curso de hoy, solamente quisiera yo agradecerles a nombre de la Unidad Técnica Cajamarca Cite Madera por poder haber participado del desarrollo de estas 9 sesiones de clase. Este curso ha sido bastante interesante, al igual que ustedes también hemos aprendido muchas cosas desde sus experiencias, desde las regiones en las que se han unido, y invitarlos a participar de nuestros próximos eventos. Estén siempre atentos a las redes sociales del Cite Madera. Por ese medio vamos a estar difundiendo todas las actividades y próximos eventos, cursos, charlas que tengamos. Entonces, también los invito a que se mantengan en el grupo de WhatsApp. También mediante ese medio nosotros estamos difundiendo todas las actividades que se programen desde la unidad técnica. Agradecer también al ponente, al ingeniero Lenin Julca, por el tiempo dedicado al desarrollo de este curso, por el conocimiento impartido, y a todos ustedes nuevamente por su compromiso en la culminación del curso. Eso sería todo de mi parte. Ingeniero, ¿quiere agregar algo más? Sí, muchísimas gracias a todos por tener la amabilidad de poder asistir y la persistencia de poder asistir las 9 clases seguidas, que ha sido un poco tedioso. Sabemos de 3 a 5 es bastante, pero ya hemos tratado de poder ser lo más prácticos posible, con videos, con algunos ejercicios, con las palabras menos técnicas posible, para poder transmitir estos conocimientos de las zonas altoandinas, principalmente de las realidades de Cajamarca, que es la que conozco más por el hecho de haber trabajado más tiempo aquí. Y nada, muchísimas gracias a todos y esperemos poder encontrarnos próximamente en algún otro curso, o probablemente nos podamos conocer en persona y poder platicar más acerca del sector forestal. Muchísimas gracias a todos. Gracias, ingeniero. Bueno, invitarlos también a que puedan hacer uso de todos los servicios de la unidad técnica. Contamos con asistencias técnicas, que ya lo habíamos comentado anteriormente, asesorías técnicas en temas de teledetección y SIC, gestión empresarial y procesos de mejora continua. Así que, bueno, eso sería todo por el día de hoy. Gracias a todos. Los esperamos en un próximo espacio. Que tengan todos un buen fin de semana. Gracias.